Es una bendición grande poder servir al Señor, poder servir a su iglesia. Isaac, esta es tu casa. Bienvenido. Que Dios bendiga tu vida. Vamos a la palabra de Dios. Hermanos, póngase de pie, por favor. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 1. Lucas capítulo 24, verso 1. Vamos a leer la palabra de Dios alternadamente, hermanos, por favor. Lucas 24, verso 1. Esta es la palabra de Dios, iglesia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en la tierra, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, que le dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Señor, gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias porque hoy podemos nuevamente reunirnos en tu nombre y venir a tu palabra y recordar algo maravilloso que trae esperanza, Señor, que trae sentido a nuestra vida, que trae sentido a todo lo que hacemos. Esa es tu resurrección. Tú vives hoy, Señor, y vives por la eternidad. Gracias porque somos privilegiados de ser iluminados por tu Espíritu Santo para comprender lo que leemos, Señor, lo que hay en tu palabra. Señor, edifica a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, dame fuerza, Señor, sabiduría para compartir tu bendita palabra como tú lo deseas, Señor. Y ayúdanos, Padre, a llevar presente cada día de nuestra vida lo que hoy nos vas a recordar, Señor, por favor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Para muchas personas, estos días son un tiempo, digámoslo de esta manera, de enfocar sus corazones y sus intereses a diferentes cosas. A enfocar su corazón al descanso, a enfocar su tiempo y sus actividades a vacacionar. Para otros es un tiempo de desenfreno, es un tiempo de alcoholizarse. Para otros más son días de tradiciones, de realizar eventos alusivos al sufrimiento y la crucifixión de Jesucristo. Pensando que estas personas, que el perdón de pecados se logra lacerando su espalda, o que el perdón de pecados lo obtienen por caminar descalzos con cadenas, o por cargar zarzas con espinas y latigarse la espalda. Para otros más, incluso el perdón de pecados lo obtienen crucificándose de manera literal. Por supuesto, nada de esto es correcto, ni agradable a Dios. La Biblia nos enseña que es
solo por la fe en el sacrificio de Jesucristo que únicamente una persona puede tener el perdón de pecados y vida eterna. Solamente en Jesucristo. En el estudio de hoy, en esta enseñanza, hermanos, vamos a recordar el acontecimiento más extraordinario y maravilloso en el encontramos el sentido, encontramos la razón de ser del cristianismo. Esa es la resurrección de Cristo. Este es el principal acontecimiento en el maravilloso plan de redención de Dios. El Evangelio de Cristo tiene su fundamento en que Cristo resucitó. El saber que Cristo vive porque resucitó garantiza que el cristianismo, iglesia, es verdad. El cristianismo es verdad. Sin la resurrección de Cristo no hay cristianismo. Nada de lo que hacemos y predicamos tendría sentido. Sin la resurrección de Cristo no tendría sentido leer la Biblia. ¿Para qué? No tendría sentido reunirnos como iglesia. Sin la resurrección de Cristo no habría perdón de pecados. Por tanto, no habría salvación ni vida eterna. Ya que es, hermanos, necesario creer que nuestro Salvador resucitó para que una persona sea salva. Que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué? Y que creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9 lo dijo Pablo. Es necesario. Sin la resurrección no hay nada de lo que hacemos. Nada tendría sentido ni razón de ser. Hermanos, Cristo, nuestro Salvador, fue crucificado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, venciendo a la muerte. Nuestro Señor, con quien un día estaremos para siempre, hermanos, vive por los siglos de los siglos, y un día estaremos con Él cara a cara por la eternidad. Amén. Por eso el título en pregunta extraído de los textos que leímos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está ahí, Él vive. Él vive, no se quedó en un madero, no se quedó como algunas personas lo perciben, como un Dios imposibilitado por salvarse. Él es Dios, Rey de reyes y Señor de señores, reinando actualmente por la eternidad. Recordemos este maravilloso acontecimiento. Vayamos al contexto, vayamos a lo que la Escritura, la palabra de Dios enseña. Recordemos que Jesús había sido ya crucificado. Lo estudiamos y meditamos en la Escritura el día viernes, hermano. Había dicho: tetelestai, consumado es, Señor, tu plan por el cual me enviaste fue cumplido a cabalidad. El sacrificio por el pecado fue hecho. Algunas personas que creían en Él le habían seguido. Podemos imaginar a esas personas que seguían a Jesús, ¿cuál sería su pensamiento al verlo crucificado y ya muerto en una cruz? Imagine cuál era el ánimo en sus corazones de aquellos hombres y aquellas mujeres que habían seguido a Cristo, que habían testificado todo lo que Jesús había padecido en su camino a la cruz. Habían visto a su maestro morir destrozado, lacerado, hasta entregar su espíritu al Padre en la cruz del Calvario. Hombres y mujeres que le seguían, que vieron, fueron testigos oculares de cómo fue bajado el cuerpo de nuestro Salvador ya sin vida. Completamente desfigurado. Seguramente no faltó quien habría pensado: no se pudo salvar a sí mismo.
Al momento que lo estaban bajando y acomodándolo para poder llevárselo, no faltaría quien viniera, quien tuviera un pensamiento como ese. ¿Qué pasó? ¿Quién era este hombre? Está muerto. No pudo salvarse. Dios no lo escuchó. ¿Qué pasó? No pudo salvarse como lo hiciera o proclamara uno de los malhechores que le dijo: sálvate a ti mismo. Por todo esto es obvio que en el corazón de sus seguidores había una gran tristeza y por supuesto desánimo. Corazones sin esperanza, porque a quien habían visto sanar enfermos, a quien habían visto y testificado sanar de lepra, sanar a muchos leprosos, a quien habían visto hacer caminar a los paralíticos, a quien habían visto resucitar aún de la muerte a personas, ahora él estaba muerto y lo llevaron a una tumba. En este contexto, tomamos el verso 1, Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Dice el primer día de la semana. Recordemos algo importante. Para los hebreos, un día comienza a las 6 p.m. y termina a las 6 p.m. ¿Sí? Inicia en la tarde a las 6:30, a las 6 y termina a las 6 del otro día. Ahí inicia y ahí termina. Es decir, para los judíos el día comienza al atardecer y concluye al atardecer. Otro aspecto importante que debemos considerar es que los judíos no tenían nombre para los días. Los romanos sí lo hacían así porque hacían alusión a distintas deidades que ellos concebían. Pero los judíos no le ponían nombre, pero sí los enumeraban. Por eso, en esta consideración, al enumerarlos, para ellos el séptimo día era el día de reposo, día sábado. De ahí en adelante, pues ellos contaban, y el primer día de la semana, como estamos leyendo, es el día domingo para nosotros, y así, el segundo, tercer, el séptimo es sábado. Por lo tanto, el primer día laboral para el periodo entre el sábado y al atardecer de las 6 p.m. hasta el domingo al atardecer 6 p.m., en ese contexto, un día hebreo comprendía la tarde y la mañana, hermanos. Eso también se ve en Génesis, no vamos ahí por cuestión de tiempo, pero dice en Génesis: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la ¿qué? Y la mañana un día. Entonces, Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana. Recuerde que vamos a estar entretejiendo con los evangelios la historia, hermanos. Es una historia que lo contemplan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio de Juan, porque es un hecho muy importante. Entonces vamos a ir saltando en la escritura, hermanos, para ir armando los tiempos del acontecimiento de este hecho maravilloso. Lucas 24:10, no lo busque, nos dice que era María Magdalena, fueron muy de mañana, era Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. ¿Fueron a dónde? Al sepulcro. ¿Para qué fueron al sepulcro? Dice la segunda parte de Lucas 24:1, dice: trayendo las especias aromáticas que habían, ¿qué, hermanos? Habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Especias aromáticas, se habla de mirra, hermano, era una sustancia de una consistencia resinosa, aromática, que frecuentemente se usaba para embalsamar. ¿Qué es embalsamar? Poner un bálsamo. ¿Qué es un bálsamo? Es poner una sustancia generalmente aceitosa, ¿sí?
No era como en el caso de los egipcios. Ellos embalsamaban, pero extraían los órganos del cuerpo, porque ellos decían, para preservarlo para la eternidad y para siempre. Pero aquí no era así como en los judíos. Aquí era preparar el cuerpo. Era una costumbre judía con estas sustancias que es la mirra. Había aloes, que eran extractos de plantas con propiedades fragantes, preservadoras, que con la mirra aminoraban, hermanos, pues la descomposición del cuerpo. Era una tradición judía, hermanos. Usaban estos elementos para preparar a los muertos y poder sepultarlos. Vamos al Evangelio de Juan 19:38. Vamos a ir avanzando, hermanos, y quieren pueden mirarlo aquí enfrente. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era, escuche, un discípulo de quién, hermano. Una pausa. ¿Recuerda a quién pertenecía o a qué grupo pertenecía José de Arimatea? Esto es tremendo porque él pertenecía al Sanedrín, hermanos. Aquellos que clamaban por la crucifixión de Cristo. Y es tremendo porque esos hombres que estaban en contra de Jesús, ese hombre sí creía en el Señor. Era discípulo, hermanos, de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó ¿a quién? A Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39. No solo José, hermanos, dice también Nicodemo, José de Arimatea, también Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto ¿de qué? De mirra y de aloes, como 100 libras. Aproximadamente, hermano, te calcula que entre estas sustancias eran 30 a 35 kilos de estas sustancias para ungir, para untar el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice el verso 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, hermano, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar, ¿entre quién? Entre los judíos. Hermanos, esto nos muestra sin lugar a dudas que si esas mujeres se prepararon, que si José de Arimatea llevó sustancias, que si Nicodemo llevó mirra y aloe, es evidencia fidedigna de que Jesús estaba muerto. No hubieran preparado todo eso. Ahora, el clima, hermano, en aquel tiempo un clima caluroso. Era de esperarse que el cuerpo, de cualquier que hubiese sido crucificado, ya inerte, pues se descompusiera rápidamente. Estas mujeres habían ya preparado estas especias y perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Retomo Lucas 24:1, trayendo las especias aromáticas que habían preparado otras mujeres. Por supuesto, hermanos, esto demostraba el amor de las mujeres hacia Jesucristo, pero también mostraba algo importante: su falta de fe. Su falta de fe. Ellas debieron haber recordado que en muchas ocasiones o en diversas ocasiones el Señor les manifestó que resucitaría al tercer día. Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué, hermanos? Resucitará al tercer día. En diferentes ocasiones Jesús se los recordaba. Ellas no lo tuvieron presente, que Él iba a resucitar. Ellas iban a hacer lo que los judíos acostumbraban con un muerto. Seguramente estas mujeres habían querido ungir su cuerpo antes, hermano, desde el sábado. Murió en viernes, pero ¿por qué no lo hicieron en sábado? Pues, hermano, porque era el día de reposo.
Ahí no se los hubiesen permitido. Por eso llegaron hasta el día domingo, muy de mañana, para hacerlo. Lucas 24:2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Al parecer las mujeres no sabían, hermanos, que los principales sacerdotes y los fariseos habían ido ante Pilato para solicitarle que mandase sellar la piedra y que ordenara que guardias, además de sellar la piedra, guardias vigilaran la tumba, porque recordaban algo importante, recordaban algo que habían escuchado de Jesús. ¿Sabe cómo le llamaban a Jesús? El engañador. Y la Escritura dice, recordaban que el engañador había afirmado que resucitaría al tercer día. Y no lo busque, Mateo 27:64, escuche, dice, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten el cuerpo y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Por eso sellaron aquella piedra y por eso mandaron a guardias a vigilar. Escuchamos que ese engañador afirmó que iba a resucitar. No vaya a ser que vengan sus seguidores y se lleven el cuerpo y la gente piense que en verdad haya resucitado. Arqueólogos afirman que las piedras para los sepulcros en algunas tumbas de aquel tiempo, de aquella época, pesaban entre 1 y 2 toneladas. Imagine eso, ¿sí? Y se habrían necesitado, pues, ¿cuántos hombres? 20 hombres tal vez para empujar, para poder moverla. Generalmente tendían a ser cuadradas. Costaba más trabajo. Se cree, hermanos, que esta piedra tenía una figura más tendiente a un círculo para poder hacerla rodarse. En algunas tumbas, en la entrada se hacía una especie de canal, se cavaba ahí para que pudieran moverla cuando lo necesitaran o enterrar a algún otro muerto. Muy probablemente pudo hacer algo similar para esa tumba, en esa cueva donde estaba Jesús. Marcos relata que en el camino hacia la tumba, las mujeres se habían preocupado, hermano, iban preocupadas, porque decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Eso lo menciona Marcos capítulo 16, verso 13. Se preguntaban si hay una piedra, porque solía haberlas, ¿quién la va a remover? Pero la hallaron removida, como lo leímos. ¿Quién la removió, hermanos? Mateo nos lo explica, Mateo 28:2. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel, ¿de quién, hermanos? Del Señor, descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ante tremendo evento, hermano, imagine a los guardias. Mateo 28:4 dice, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Nos hubiera pasado lo mismo si hubiéramos sido testigos de eso. Ponían un sello ahí, hermanos, con un tipo de brea y una cuerda y un sello real, para que no fuese violado. Todo eso fue hecho a un lado. Cuando reaccionaron estos hombres, los guardias, huyeron, hermano, para informar a los principales sacerdotes judíos todo lo que habían visto, todo lo que había acontecido. Por supuesto, la piedra, hermanos, no fue movida para que Jesús saliera. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Para él no habría impedimento físico ni espiritual que le impidiera dar testimonio de su resurrección, hermanos. No había ningún impedimento. Si la piedra había sido removida, fue para que las mujeres pudieran entrar y testificar que el cuerpo de Cristo no estaba ya ahí. No estaba ya ahí, hermanos. Dice el verso 3, y entrando ellas,
No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esto, hermanos, nos muestra sin lugar a dudas que la tumba estaba vacía. Si bien María Magdalena se había ido apresuradamente para llevar la noticia a Pedro y a Juan, mientras ella iba, llegaron las demás mujeres quienes entraron en la tumba, pero no hallaron el cuerpo del Señor. María Magdalena, los soldados y otras mujeres que habían llegado sabían que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. J.C. Ryle, pastor inglés, dice lo siguiente: ¿qué manos le habían llevado? Es decir, el cuerpo. ¿Quién lo había tomado? Ciertamente ni los sacerdotes, ni los escribas u otros enemigos de Cristo, si hubieran tenido el cuerpo de Cristo para enseñarlo y demostrar que no había resucitado, con gusto lo hubieran hecho, por supuesto. Tampoco los apóstoles ni otros discípulos de nuestro Señor estaban demasiado asustados ellos y desalentados como para intentar algo así, y más cuando no tenían nada que ganar con ello. Fin de la cita. Riley está diciendo, si los soldados hubieran tenido el cuerpo del Señor Jesús, lo hubieran mostrado y se hubieran seguido tal vez burlando. Mira, aquí está el maestro, el rey de los judíos, no resucitó, mira. Eso hubiera sido mucho más a favor de ellos, pero como no estaba el cuerpo, hermanos, porque Cristo vive, no podían mostrarlo a nadie. Una y solo una explicación, hermanos, podía revelar la verdad de lo que había acontecido en ese momento. Y esa verdad era esta: Dios había intervenido, hermanos. Esa explicación es la que dan los ángeles en los versículos siguientes. Lucas 24:4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, es decir, el cuerpo no estaba, he aquí se pararon junto a ellas, ¿quiénes? Dos varones con vestimentas resplandecientes. Dos varones, dos seres celestiales, no de esta tierra, resplandecientes en ropa. En los otros evangelios se les describe como ángeles. Los ángeles, hermanos, fueron, si usted recuerda, partícipes de eventos muy importantes en la vida de Jesús. Un ángel anunció su nacimiento, ¿no es cierto? Un ángel le fortaleció en el huerto de Getsemaní. Y ahora ángeles se presentaban en el sepulcro para testificar de su resurrección. Lucas 24:5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron. ¿Qué pregunta, hermanos, tan maravillosa? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscaban entre los muertos a quien es el camino, la resurrección y la vida? Lucas 24:6 les dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Una pausa ahí, hermanos. Ha resucitado. Literalmente se ha levantado de la muerte. Ha sido resucitado. ¿Por quién? Por Dios mismo, como lo expresa el apóstol Pablo en su discurso en el día de Pentecostés. Vamos a Hechos 2:32, por favor. Hechos 2:32. No hay duda que nuestro Salvador, hermano, a quien adoramos, a quien exaltamos, Él vive. Dice, a este Jesús, ¿qué, hermanos? Resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Primera de Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en quién, hermanos. En Dios. ¿Sabe?
Cuando compartimos el Evangelio a alguien, le podemos decir que en verdad la palabra de Dios es la Biblia y que la palabra de Dios tiene poder para darle una vida nueva al creer en Cristo. ¿Por qué Cristo puede darle una vida nueva a alguien? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque Él tiene y tuvo el poder para levantarse de los muertos, hermano, para vencer a la muerte. Por eso es que Dios puede transformar y sigue transformando la vida de toda aquella persona que viene a Él en arrepentimiento y fe. Él sigue bendiciendo vidas, hermanos. Ese sacrificio sigue vivo en el sentido de que su efecto, hermano, sigue trayendo gracia a la vida de aquellos que no están en Cristo. Por eso hay esperanza para nuestra familia. Hay esperanza para el que no está en Cristo, hermanos. Dios, hermanos, al resucitar a Cristo estaba avalando su sacrificio, por supuesto. Estaba avalando que la única manera de ser perdonados los pecados y ser salvos, hermanos, es a través de creer en el sacrificio de su Hijo amado. El mensaje de los ángeles es claro y contundente. La tumba estaba vacía porque Cristo había resucitado en ese momento. Muchos han querido desacreditar esto, hermanos. Muchos a lo largo de la historia han querido desacreditar que Jesús resucitó. Pero esta es la explicación, no de hombres, no de filósofos, no de teorías, sino de Dios mismo, que a través de los ángeles que envió afirmaron que nuestro Señor había resucitado. Dios mismo avalando ese evento maravilloso a través de sus voceros, a través de dos ángeles que afirmaron a esas mujeres que no deberían de buscar entre los muertos al que estaba vivo, porque la tumba estaba vacía, porque el Señor, el Dios del universo, había levantado a nuestro Salvador Jesucristo de la muerte. En estos ángeles, hermano, venía el mensaje. Estos ángeles le recordaron a estas mujeres algo muy importante, y retomo en su segunda parte Lucas 24:6. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y les dicen los ángeles, acordaos, acuérdense, mujeres, de lo que os habló cuando aún estaban, ¿en dónde? En Galilea. Lucas 24:7, ahí se los recuerda, diciendo que tenían que acordarse, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Acuérdense que el Señor ya les había anunciado lo que iba a acontecerle. Acuérdense. Jesucristo mismo, hermanos, en diferentes ocasiones hizo este anuncio de lo que le había de suceder. Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. ¿Acerca de quién, hermanos? Acerca del Hijo del Hombre. Verso 32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y será afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Vamos a Mateo 17:22, donde la Escritura vuelve otra vez, hermanos, a testificar acerca de lo que el Señor había anunciado. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, ¿qué hicieron, hermano? Se entristecieron en gran manera. Por eso los ángeles les decían, acordaos. Las mujeres habían olvidado, hermanos. Y también los varones habían olvidado lo que el Señor ya les había advertido.
Vemos aquí una triste realidad, hermano. Con frecuencia olvidamos lo que Dios habla. Estas mujeres y hombres olvidaron lo que en distintos momentos el Señor les marcó un énfasis de lo que había de suceder. Con frecuencia tendemos a olvidar las enseñanzas de Jesús. Llegamos a olvidar incluso la predicación. A lo mejor al otro día ya no nos acordamos de qué se predicó el domingo. Tengamos cuidado, hermano, repasemos nuestras notas, leamos la Biblia para no olvidar todas las palabras que el Señor dejó plasmadas en la Escritura, hermanos. Son palabras de vida eterna, hermanos, que solamente Él tiene. No olvidemos lo que ha dicho el Señor. No olvidemos sus enseñanzas. No olvidemos sus estatutos, hermanos. No olvidemos las enseñanzas de Jesús. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña como esposas? ¿Qué nos enseña como varones? No olvidemos, hermano, que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. No debemos olvidar, hermanas, que el Señor muestra o espera que respete y obedezca a su esposo. No lo olvide. No olvidemos que el Señor es nuestro proveedor. No lo olvide. No olvidemos que debemos tener una vida distinta como creyentes. No olvidemos que no debemos amoldarnos a este mundo, a la manera de vivir del mundo. No olvidemos que como creyentes nuestra fe, hermanos, será probada como al oro. No lo olvidemos, que vendrán pruebas. No olvidemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. No olvidemos, hermanos, que nuestro Dios es soberano y que tiene control de todo. No olvidemos, hermanos, que la mejor alabanza y la mejor adoración a nuestro Dios, a nuestro Salvador, es la obediencia de sus hijos. No lo olvidemos. No olvidemos que estamos en un mundo caído por el pecado y que debemos ser luz y sal en esta tierra. No olvidemos que nuestro Redentor vive. Amén. Y que vendrá pronto por su iglesia. ¿Usted está completamente convencido que si en este momento viene el Señor, usted se va con Él? Cuidado si duda. Cuidado si hay alguien que dude. Ay, es que no sé, puede venir en cualquier momento o el Señor le puede llamar antes. Personas que tristemente venían de vacaciones ya no regresarán a su casa. No sabían cuántas horas les quedaban de vida. Por eso anunciamos a Cristo. Por eso insistimos con nuestros hijos. Insista usted en casa. Como varón, enseña a sus hijos la Escritura. Porque ahí está la salvación que solo puede haber en Cristo. Solamente en Él. No olvidemos todo esto, hermano. Y no olvidemos que como pastores debemos recordarles todas estas cosas. Eso es nuestro trabajo. Lucas 24:8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Bueno, una buena advertencia de los ángeles. Acordaos, ellas se acordaron. Dice el verso 9. Y volvieron del sepulcro. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es decir, entonces las mujeres informaron lo que había acontecido a los 11 discípulos y a cuantos otros se encontraron, hermanos, que seguían a Jesús. Mateo nos narra con más detalle algunas cosas. Mateo 28:7. Es una orden que dieron los ángeles, esos dos que llegaron, 2 ángeles. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. ¿Quién iba a Galilea, hermano? Jesús. El Señor. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Mateo 28:8 dice: entonces ellas
saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, como no iba a haber gozo, hermanos, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, acontecimiento, hermanos. Mientras iban con gozo, había temor, pero iban con gozo. Mateo 28:9 dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro. ¡Wow! Después de todo lo que pasó en el corazón de estas mujeres, imagine la escena al ver al Señor. Mientras iban a anunciar lo que los ángeles les habían afirmado, que había resucitado, el Señor era ahí con ellas. Y les dijo: salve. Es una expresión de alegría, gozo, era un saludo. Y ellas, acercándose, ¿qué hicieron, hermanos? Abrazaron sus pies, ¿y qué? Y le adoraron. Por alguna ocasión en su mente ha pensado usted por un momento qué haría, hermano, cuando esté frente a Cristo. ¿Ha pensado por un momento qué sería su reacción cuando esté con Él cara a cara? Si hoy pudiera usted ver al Señor físicamente, ¿ha imaginado cuál sería su reacción, hermano? Seguramente era tenderse a sus pies, a besarlo y alabarlo y agradecerle por su misericordia. Que cómo fue posible que entregara su vida por gente pecadora como nosotros. Seguramente la adoración ya no pararía, hermanos. Y así va a ser para sus hijos e hijas que creen en Él. Usted debe de anhelar, todo creyente debe de anhelar que el Señor venga ya. El Señor viene, hermanos. Estas mujeres, hermanos, se postraron ante el Señor. Abrazaron sus pies y le adoraron. Qué regocijo, qué alegría, hermanos. Podemos hacerlo, hermanos, porque podemos adorarle con nuestra obediencia, con nuestra sumisión cada día. Así mostramos que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así mostramos que el primer mandamiento, que amaremos a nuestro Señor, nuestro Dios, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Estamos, hermanos, preparándonos para una vida eterna. Estamos siendo entrenados hoy aquí, perdonando al que nos hace agravio, siendo pacientes con aquellos que debemos serlo. Aquí estamos siendo entrenados porque esa es la vida, hermanos, que vamos a tener en la eternidad. Mateo 28:10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Vea cómo les menciona a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí, ¿qué? Ahí me verán. Volviendo a Lucas, hermano, Lucas menciona a las mujeres. Lucas 24:10 dice: eran María Magdalena, de quien Jesús, si usted recuerda, había echado 7 demonios. Eso lo enseña Lucas 8. También estaba Juana, era la esposa de Chuza, que era mayordomo de Herodes, mencionado en Lucas 8 también. Y María, la madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Hermanos, las mujeres fueron las primeras que pudieron testificar de la resurrección del Señor. Las mujeres. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres en aquella época tenían una posición inferior, hermano, en la sociedad judía respecto de los hombres.
El hecho de que Jesús haya permitido que fueran las mujeres quienes testificaran primero de su resurrección es muy significativo. Cristo con ello dio una muestra de dignificación a la mujer, hermanas. Es decir, mostró que las mujeres a la perspectiva del Señor son iguales y coherederas junto con los hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Y no estamos hablando de empoderamiento, eso es un pensamiento humano. Aquí estamos hablando que a los ojos de Dios nadie es más. Pero tenemos roles distintos. Cuando se sigue ese rol, el Señor bendice. Bendice la vida, bendice el hogar. Bendice el hogar. Para que no se viva como un infierno a veces allá adentro. Bajo una sociedad, hermanos, que consideraba a la mujer como menos, los actos de estas mujeres mostraron un testimonio de devoción, de valor y de amor por su Señor y Salvador. Hoy, por alguna razón, hermanos, las mujeres van adelante. Son las que sirven. Hay más mujeres. Más mujeres siempre son las que están dispuestas a servir al Señor. Gloria a Dios por ustedes, hermanos, que oran, que sirven, porque están agradecidas con su Salvador. Entonces esas mujeres contaron a los 11 y a los demás seguidores los que había sucedido ahí en la tumba. Lucas 24:11. Y son mayores las mujeres, porque así es, esa es la tendencia en todas las iglesias, hermanos, en todas las iglesias. Lucas 24:11. Mas a ellos les parecía que, hermanos, locura lo que estas mujeres les expresaban, ¿verdad? O les compartían las palabras de ellas y no las creían. Su testimonio, el testimonio de estas mujeres, fue recibido con incredulidad. Lo consideraron una tontería y por eso no les creyeron. No creyeron. Es que el Señor ha resucitado, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Mira, hermanos, iglesia, cuando no se cree en el Señor, en sus palabras, en la Escritura, nuestra vida muestra una manera de vivir. Bueno, el que no cree, ahorita ni Cristo les interesa, hermanos. Es una realidad. No les interesa. ¿Recordar esto? Por favor. El que no está en Cristo. El que no está en Cristo no tiene interés. El que no cree no tiene interés en la Escritura. No tiene interés en leer la palabra. No tiene interés en congregarse. El que no está en Cristo no tiene ese interés, hermanos. ¿Qué le tiene a usted hoy aquí, hermano? ¿Por qué no está en la playa divirtiéndose? Digo, al rato puede hacerlo. ¿Por qué fue esta su prioridad hoy? ¿A quién iremos, hermanos? ¿Habrá ahorita en su vida un mejor momento que estar escuchando la palabra de Dios? Para muchos sí. Para muchos sí, hermanos. Para los que no creen. Dios no es prioridad para los que no creen. No es prioridad para ellos venir a la iglesia. No es prioridad para ellos venir a escuchar la palabra. Hay compromisos más importantes que hacer que venir a abrir la palabra y escuchar el consejo de Dios, pudiendo estar en las congregaciones. Lucas 24:12.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Tuvo que ir y ver, ¿no, hermano? El impulsivo Pedro salió corriendo a ver el sepulcro, se asombró cuando vio los lienzos, pero volvió sumamente asombrado de lo que había encontrado. Por un momento, iglesia, por un momento, vamos a imaginar que Cristo no resucitó. Por un momento. Que Cristo no hubiera resucitado. Sería verdaderamente algo aterrador, algo terrible. Primera a los Corintios 15:14. Aquí lo dice la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Predicación. Vana es también. No tendría sentido nada, hermanos. Sin la resurrección, hermanos, no tendría sentido nada. No tendría sentido estar aquí predicando. ¿Qué hacemos aquí? Levantémonos, hermanos, en este momento y vayámonos a hacer algo mejor, a la playa, a divertirnos, a comer, a beber, porque nuestra fe no tendría sentido si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, amada iglesia, nada de lo que hacemos tiene sentido. ¿Para qué orar? ¿Para qué reunirnos? ¿Para qué leer la Biblia? Si Cristo no resucitó, no hay salvación ni vida eterna. ¡Qué terror, hermanos! Dice el verso 15. Primero los Corintios 15. Y somos hallados, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos, ¿qué? Somos mentirosos, falsos testigos, hermano de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él, ¿qué? Resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, es decir, somos hallados falsos. Hermano, yo sería un mentiroso. Cada pastor, cada persona que enseña la Biblia sería un mentiroso. Si Cristo no resucitó, dice el verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo, hermanos, resucitó. En cierto sentido irónico, Pablo está hablando, por supuesto. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, usted y yo estamos condenados. Si Cristo no resucitó, aún somos esclavos del pecado, aún estamos condenados al infierno. La Biblia nos enseña que somos pecadores, que vivimos en este mundo donde el pecado gobierna y tenemos la necesidad más grande, la necesidad de un Salvador que pague por nuestros pecados. Porque ningún hombre por sí mismo puede hacer algo para salvarse de la condenación eterna que le espera en el infierno, un tormento eterno. Esa es la condición de toda persona que no ha entregado su vida a Cristo. Por eso qué importantísimo estar seguros que somos del Señor. De que hemos venido un día de nuestra vida a pedirle perdón por nuestra manera de vivir, perdón por nuestro pecado. Porque en ningún otro hay salvación, iglesia.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que alguien pueda ser salvo. Hechos 4:12, ahí lo dice. Pero si Cristo no resucitó, hermanos, reitero, no hay salvación. Y entonces, dice 1 Corintios 15:18, y entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Porque no hay resurrección. ¿Quiénes murieron en Cristo? ¿Abraham? ¿O antes? ¿Moisés? Si no hay resurrección, ¿qué fue de ellos? Abraham, Moisés, Elías están en el infierno, entonces. Pedro mismo está en el infierno, hermanos, en este sentido. Los apóstoles, de igual manera. ¿Y qué creen que nos esperaría a nosotros si Cristo no resucitó? Lo mismo. Ese terror, hermano, ¿no cree? Ese terror por un momento pensar que Cristo no haya resucitado. 1 Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿De quiénes, hermano? De todos los hombres, de toda la humanidad. Mire, seríamos los más dignos de lástima. Si Cristo no hubiese resucitado, eso seríamos usted y yo. Los más dignos de lástima de toda la humanidad, hermano, de todos los hombres. Al creer en algo que no existe, o que no fue verdad, o que no se realizó. Pero ¿sabe? Aquí viene el contraste, gracias a Dios. Por eso, hermanos, que su nombre sea alabado por los siglos de los siglos. Aquí la Escritura, la palabra de Dios, 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. ¿Por qué primicias de los que duermen? Es el primero y vendrán más y resucitarán más. Él tuvo el poder para vencer la muerte y Él nos resucitará a cada uno de los que hemos creído. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Por tanto, hermanos, nuestra fe no es vana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, nuestra fe no es vana. Por tanto, los que murieron creyendo estarán en gloria. Están en gloria. Por tanto, esperamos a nuestro Salvador, hermano, que está vivo y prometió regresar por nosotros. Por tanto, los creyentes no somos dignos de lástima, sino los hombres y mujeres más dichosos y benditos en esta tierra. Esos somos bienaventurados. Por eso estamos aquí predicando la verdad absoluta. Esta es la verdad absoluta, la palabra de Dios. Proclamando su victoria. Proclamando que Él vive, exaltando al que reina por los siglos de los siglos, porque nuestro Redentor está vivo, hermanos. Hay un canto que dice: proclamamos su victoria. Esa es la victoria, hermanos. Concluimos. No cabe duda, hermanos, que el acto más maravilloso que el hombre ha testificado es la resurrección de Cristo. Ninguna de las llamadas religiones en el mundo puede jactarse de que su fundador esté vivo. Ninguna. De las grandes religiones. Buda, fundador obviamente del budismo. ¿Sabe? 500 millones de seguidores, escuchen. Murió en el año 483 antes de Cristo, a los 80 años. Sus osamentas, sus huesos están en su tumba. Mahoma, fundador del Islam, 2,000 millones de seguidores, hermanos. 632 años después de Cristo murió a los 63 años. Para ellos, mensajero de Dios, para ellos Alá. Sus discípulos, los seguidores de este hombre, siguen esperando su resurrección. Su osamenta está en una tumba, hermanos.
Pero la tumba de nuestra Salvador, hermano, está vacía. Está vacía. Porque el único que bajó del cielo y murió por nosotros y que ahora vive es Jesucristo. Es Jesucristo. Hoy la gran mayoría de las personas viven sin entender las consecuencias maravillosas de la muerte y resurrección de Cristo. No han comprendido aún que Jesús no es un Dios que quedó en una cruz moribundo y agonizante. Al contrario, es un Dios vivo de gloria y majestad, que ha traído a nuestra vida el perdón de pecados y vida eterna y la esperanza de estar un día para siempre con Él, hermanos. Con la resurrección de Cristo han sido vencidos el pecado, ha sido vencidas las tinieblas, ha sido vencido Satanás y ha sido vencida la muerte, hermanos. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde sepulcro tú? ¿Dónde? Cristo venció, hermanos. Nada pudo detener a nuestro Señor. Ni lo físico, ni lo espiritual. Nuestro Redentor está vivo y reinando ahora mismo. Evidencias las tenemos porque este libro es inspirado por Dios. Y se le apareció a María Magdalena en su momento, allá en Juan 8:20, a otras mujeres en Mateo 28, a sus discípulos en camino a Emaús, a Pedro en su momento, a 10 de los apóstoles, a 7 más de los apóstoles, se le apareció a Cefas y después a los 12 apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales dice la Escritura en Corintios, aún viven y aún otros ya duermen. Y apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. Y le apareció para tener un encuentro que cambió su vida para siempre. Por ello, hermanos, cada domingo, en cada reunión, estamos aquí para alabar al Señor, para cantar alabanzas y recordar que solo Él es digno de toda gloria y adoración. Porque sabemos que un día, así como Él resucitó, hermanos, también Él nos levantará a nosotros. Ahí está la victoria en Cristo Jesús, en su resurrección. Porque Él venció, hermanos. En la vida tendremos aflicción, pero confiad en Él. Él venció el mundo y venció la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos recuerdas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está vivo. Porque indudablemente, Señor, creemos y sabemos que resucitó. Gracias, Señor, porque con ello no es vana nuestra fe, ni tampoco es vana la predicación de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque con tu muerte en la cruz y por tu resurrección el pecado ha sido quitado en la vida de todo aquel que cree. Gracias porque la muerte ha sido vencida y porque tenemos esperanza de tu regreso, Señor, porque tú vives. Señor, porque tú vives, hay esperanza en ti para los que no te conocen, para nuestros familiares que están sin ti. Pedimos de tu misericordia para ellos y ellas, Señor, que en tu gracia, en tu grande bondad, Señor, y en tu amor, rogamos, Señor, que la obra de tu Espíritu sea en ellos para salvación de sus almas. Señor, gracias. Que podamos cada día exaltarte, que podamos cada día glorificarte, Señor, por esa maravillosa salvación que has traído a nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia, por cada familia, por cada joven, por cada señorita, por cada pequeño, por cada matrimonio, Señor. Por cada adulto, Señor, que está aquí, Señor. Tú vienes pronto. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice este remanente, Señor.
Síguenos formando, sigue hablando en nuestra vida por medio de tu verdad, que es tu palabra, Padre. Porque queremos ser una iglesia que te honre, que te glorifique en todo lo que hagamos, Padre. Estamos en la esperanza de verte pronto, Señor. Gracias, Dios, porque te pedimos todo esto en el nombre de aquel que venció la muerte, Señor. En el nombre de aquel que resucitó de los muertos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una alabanza a nuestro Señor. En este canto que es Cristo resucitó y la muerte, hermanos, venció. Así es. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, Señor, porque estás vivo. Por el pecado, vencer la muerte y su furor. Oh, canta aleluya. El mundo sabe como el Dios cuando sus hijos tienen fe. Vivo está tu amigo el rey. Oh, Cristo resucitó. Resucitó y muerte venció. Oh, canta aleluya. Ven alabemos por los que salvó. Resucitó, la muerte venció. Caballeros de Jesús, oh, canta aleluya. Señor, lleno de fe, te la llevaron de Jesús, por gracia y el poder de Dios, tus vidas entregaron. Resucitó, hermano, resucitó y muerte venció. Oh, canta aleluya. Venga, alabemos por los que salvó. Resucitó, la muerte venció. El poder con que venció nos da la vida eterna. Vivir su gracia y libre ser, llevar el evangelio. Resucitó y muerte venció. Oh, canta aleluya. Venga, alabemos por los que salvó. Resucitó, la muerte venció. Resucitó y muerte venció. Oh, canta aleluya. Venga, alabemos por los que salvó. Resucitó, la muerte venció. Vive, hermanos. Vive, vive, abrió la entrada al cielo, vive, vive, glorioso Cristo reina, vive, vive, abrió la entrada al cielo, vive, vive, glorioso Cristo reina. El reina, hermanos. Que Dios le bendiga. Nos vemos aquí el martes, primero Dios.